mayores de 30 años son las enfermedades periodontales, donde la formación de cálculo van a causar la destrucción de hueso. Tengan en cuenta que con la enfermedad periodontal normalmente vamos a tener defectos horizontales y verticales, que aunados a alguna otra patología de las mencionadas anteriormente van a dificultar la formación del hueso. Ahora bien, tenemos que entender que el proceso para yo poder regenerar o para tener en cuenta la regeneración de una zona, es importante que yo entienda el concepto de que nosotros vamos a partir desde el momento en que yo tengo un proceso alveolar con un diente, al punto en que voy a tener que, por algún trauma, caries, etcétera, perder el diente, tengo que decidir si voy a hacer un tratamiento inmediatamente al momento de quitar el diente o voy a realizar un tratamiento ya que haya realizado la extracción del diente, o como en muchas ocasiones, en las ocasiones en donde ya nosotros tenemos un proceso alveolar residual que vamos a tener que preparar para la colocación de un implante. Ahora bien, teniendo en cuenta estas transiciones, nosotros entendamos esto. Cuando yo todavía tengo un diente en boca y por alguna razón yo voy a tener que quitar este diente, la Asociación Europea, aunado a varios autores, comentaba que lo mejor es seguir los 5 triángulos para el éxito de un implante post-extracción. ¿En qué se refieren estos 5 triángulos? Prácticamente el primer triángulo se refiere a la anatomía del alveolo y la preservación de la tabla vestibular. Joseph Kahn en el 2011 nos menciona que hay 4 tipos de alveolos que podemos nosotros ver al momento de tomar una tomografía. Entre ellos, nosotros podemos valorar las diferentes formas que tienen estos alveolos. El 81% de las veces nosotros tenemos un alveolo bastante manejable, donde vamos a tener una cantidad adecuada de hueso basal, lo que nos va a permitir que nosotros podamos colocar, denme un segundito, es que aquí está, nosotros podamos colocar implantes, esos alveolos, pero tenemos que considerar que no todos los alveolos son adecuados para recibir los implantes. Lo importante de aprender a evaluar el alveolo es que dependiendo de la cantidad de hueso que nosotros tenemos en la parte basal, podemos nosotros determinar si podemos o no colocar un implante. Y en base a este artículo, nosotros sabemos que en muchas ocasiones podemos colocar el implante al mismo tiempo de hacer la extracción, pero en algunas otras ocasiones no tenemos un alveolo adecuado, por lo que primero tenemos que regenerar el alveolo y posteriormente colocar el implante. Por esa razón, yo lo que recomiendo es lo siguiente. Si ustedes ven, en estos 2 tipos de alveolos es recomendado la colocación inmediata del implante, mientras que en los siguientes 2 tipos de alveolos muchas veces es mejor quitar el diente, esperarnos un mes a que cicatricen los tejidos blandos, posteriormente colocar, bueno, si está infectado, muchas veces yo hago al mismo tiempo de que quito el diente, coloco hueso y una membrana, y hacemos una preservación del alveolo. Déjenme nada más limpio la pantalla. Ahora bien, teniendo en cuenta el primer triángulo, nosotros estamos evaluando que una vez que quitamos el diente, tenemos que ver la calidad de la tabla vestibular. Y en un artículo que vamos a ver más adelante, realizado por el doctor Elian, él clasifica la posibilidad de éxito de un tratamiento post-extracción cuando nosotros tenemos una mayor cantidad de tabla vestibular. Por eso es importante que nosotros evaluemos cuánta tabla tenemos.
También es importante, como lo habíamos comentado, la anatomía del alveolo. Ahora bien, también es importante conocer la cantidad de hueso basal con el segundo triángulo para yo saber si tengo la suficiente cantidad de hueso para que mínimo 3 milímetros de la parte apical de mi implante están sumergidas en hueso adecuado. Tengan en cuenta que el éxito de un implante post-extracción es que tenga una adecuada fijación primaria. Si yo no logro eso, es muy probable que perdamos nuestro implante. Por eso también es importante el biotipo de los tejidos blandos. Más o menos hace unos 15 años no era tan importante el manejo de los tejidos blandos. En la actualidad es fundamental el cuidado de estos tejidos, ya que el éxito del mantenimiento de un implante se basa muchas veces en los tejidos blandos, sobre todo en el mantenimiento de la tabla vestibular. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué es tan importante? Si yo hablara del hueso palatino o del hueso basal, su principal característica es que es un hueso altamente vascularizado. Por lo tanto, es un hueso que se va a mantener más fácilmente, mientras que la tabla vestibular es un hueso más compacto y rara y muchas veces depende de la irrigación del ligamento periodontal o de los tejidos que rodean a esta tabla vestibular. ¿Qué pasa si yo quito el diente? Pues prácticamente estoy perdiendo el ligamento periodontal que está nutriendo a esta tabla vestibular. Entonces, gran parte de la vascularización depende de los tejidos blandos que le están dando soporte a esta tabla. ¿Qué pasa si yo tengo tejidos blandos muy delgados? Prácticamente lo mismo, no va a haber una suficiente irrigación para el hueso, lo que va a ocasionar que posiblemente se va a perder esta encía acompañada del hueso, lo que va a dar como consecuencia es que vamos a tener una recesión en nuestro implante. Y honestamente es horrible estar arreglando recesiones en implantes. Tengan en cuenta que cuando yo trato una recesión en un diente, tenemos algo que es nuestra arma secreta que se llama cemento. Y el cemento es perfectamente compatible con las fibras de los tejidos blandos, los que nos va a permitir que el tejido blando se pegue perfectamente a la superficie del diente. Mientras que en el implante tenemos una superficie de titanio que no es tan compatible para los tejidos blandos. Y lo que vamos a rezar, ponemos un injerto en un implante, es que se forme un epitelio largo que nos dé un soporte adecuado de los tejidos. Que el epitelio largo de unión es muy bueno, sí, pero al final sigue siendo una reparación y es más crítico el cuidado y mantenimiento de este. Por eso es importante que cuando nosotros tratemos este tipo de casos, valoremos la importancia de los tejidos blandos al saber si nosotros tenemos que hacer alguna manipulación durante el tratamiento para colocar el implante. Ahora bien, si yo tengo una adecuada cantidad de tejido, yo tengo la posibilidad de colocar mi implante de manera inmediata. Y aquí viene el siguiente triángulo, que prácticamente es el diseño del implante y su ubicación tridimensional en el alveolo. Acuérdese, en la actualidad no ponemos el implante donde hay más hueso, lo tenemos que colocar en la posición adecuada donde haya una distribución axial de las fuerzas de oclusión y además donde nosotros podamos conformar una prótesis más adecuada donde yo pueda darle tanto estabilidad a los tejidos duros y blandos para tener un éxito a largo plazo. Les puedo decir que el TS3 de Hyoscene es un implante que a mí me gusta mucho para post-extracción. Ahora, no he tenido la oportunidad de probar el TC4, que al tener una punta o ser un poco más cónico, en teoría debería ser más fácil colocarlo. Acuérdense,
es importante también la habilidad del dentista, sobre todo en estos casos, porque muchas veces no es fácil fijar el implante. Y más adelante les voy a enseñar un caso donde tuve una pequeña complicación y ya vamos a poder, les voy a mostrar el cómo pude solucionar ese pequeño detalle que tuve. Ahora bien, es importante, como se los dije, que tengamos una buena cantidad de hueso en la parte de hueso basal, en la parte apical, para tener una adecuada estabilidad primaria. Y también es muy importante el gap. Acuérdense que ese gap tiene que medir 1.5 milímetros para que realmente evitemos el colapso de la tabla vestibular. Ahora bien, en la actualidad no solo es importante la colocación del implante, en la actualidad también es importante que nosotros aprendamos a hacer lo que es el contorno crítico y subcrítico para que nosotros podamos darle estabilidad a los tejidos blandos y tengamos un éxito estético y funcional en nuestros casos a tratar. Ahora bien, teniendo en cuenta ya este punto, nosotros, de acuerdo al doctor Nicolás Elian, tenemos los casos tipo 1. Él lo que hace es fijarse en la posición de la tabla vestibular y lo que hace es mencionar si la tabla vestibular está 2 o 3 milímetros por debajo de la unión amelocementaria, que es la posición normal de la tabla vestibular en un diente sano, se refiere a que estos dientes, al momento de que nosotros quitemos el diente, vamos a tener una tabla vestibular adecuada. Este tipo de casos son fáciles de diagnosticar si nosotros usamos una sonda y nosotros evaluamos los tejidos blandos y duros, nos damos cuenta que son dientes prácticamente que tienen una fractura o alguna lesión endodóntica que prácticamente son la causa por lo que tenemos que quitar ese diente y todos los tejidos que rodean al diente están sanos. Siendo ya fácil de diagnosticar, es un tratamiento muy predecible porque como tenemos tabla vestibular y tenemos un alveolo adecuado, son zonas fáciles de tratar al momento de quitar el diente. Y por lo tanto vamos a tener un buen resultado estético. ¿Se acuerdan del caso que les había comentado que tuve una pequeña complicación? Pues bueno, es una paciente que por un trauma perdió lo que viene siendo el lateral. Aquí pueden ver, así llegó la paciente. Esta es una paciente de 85 años de edad, donde ya presenta algunas recesiones en algunas zonas por envejecimiento. Tengan en cuenta que estas coronas llevan cerca de 30 años en boca. Es una paciente americana que vino a visitarme. Yo tengo la oportunidad de ver pacientes en San Miguel de Allende, por lo que esta paciente fue a visitarnos a nuestro consultorio en San Miguel y lo que obtuvimos fue lo siguiente. Cuando nosotros evaluamos ya la situación de la paciente, nos dimos cuenta que este diente estaba fracturado. Aquí ustedes no ven el resto radicular porque este resto está justamente aquí abajo. Nada más que apenitas lo podemos ver. Déjenme borro nada más. Ahora bien, si lo veo cruzalmente, aquí pueden ver perfectamente la presencia de mi resto radicular. Aquí ustedes lo pueden ver, por lo que yo decidí hacer un implante post-extracción. ¿Qué hicimos? Hicimos la extracción del diente, colocamos nuestro implante y aquí lo que quiero que ustedes vean es que perfectamente yo cuando coloco un implante, a mí me gusta ver la cara vestibular del diente para saber si estamos en una zona segura para colocar mi implante. Y otra de las zonas que a mí me gusta evaluar es imaginarme cuál es la zona oclusal de los dientes y siempre voy a tratar de estar por detrás porque a mí me gusta mucho trabajar con coronas con chimenea. Para mí es mejor coronas con chimenea
que coronas cementadas. Ahora, no estoy negada a las cementadas. En algunas ocasiones es la única manera que tenemos para tener una estética realmente adecuada en algunos pacientes. Ahora bien, si ustedes lo ven, prácticamente la posición de mi implante pues, es adecuada para mi tratamiento. Pero ¿qué fue lo que me pasó? Aquí vemos que voy con mi primera fresa, colocamos un implante de 13 milímetros por 3,7 de Hyosen. Aquí coloqué mi membrana. A mí me gusta usar la técnica de ice cream, donde prácticamente voy a colocar un pico en la parte interna de la membrana, en la parte interna del alveolo. Coloco mi primera fresa y relleno de hueso con la intención de que quite la primera fresa y de esa manera después colocar mi implante. El problema que tuve en este caso fue el siguiente, que al momento, a mí me gusta mucho trabajar manualmente. Entonces, algo que he aprendido en los implantes post-extracción es que honestamente los implantes post-extracción es mejor colocarlos utilizando el driver de la pieza. ¿Qué fue lo que pasó? Si se dan cuenta, por una pequeña cantidad yo adelanté mi implante, lo que causó una pequeña inclinación. Yo podría decirles, voy a retirar el implante para volverlo a colocar. Traté de hacerlo, pero el problema es que pude haber hecho un implante de carga inmediata, que era mi intención, pero al tratar de manipular esto, ya no lo pude hacer porque yo ya no tenía, seguía teniendo una buena estabilidad primaria, pero ya no tenía un soporte o una estabilidad de 30 newtons para hacer una carga inmediata. Entonces, mi error fue el haber cargado ligeramente mi matraca con mi dedo y vestibularicé ligeramente este implante. ¿Qué fue lo que pasó? Que después ya cerré mi membrana, suturé perfectamente para que haya un cierre primario. Aquí podemos ver a la semana del implante y aquí tenemos la cicatrización a los 4 meses. A los 4 meses yo decidí, para darle un poco más de estabilidad a mi margen, coloqué un provisional y al mismo tiempo coloqué un injerto para darle un mayor volumen a mis tejidos. ¿Qué fue lo que me pasó? Que al momento en que yo hice la corona definitiva, si ustedes lo notan, esta corona quedó ligeramente vestibularizada. ¿Qué pasa? Que los dientes, si yo los viera oclusar su contorno, el diente tiene una forma curva que viene así y da una curva hacia adentro. Y esta corona queda recta. Y la paciente era muy obsesiva por la estética. De por sí era un caso difícil. Tengan en cuenta que la paciente no quería cambiarse las demás restauraciones. Radiográficamente las restauraciones se veían bien selladas. Si yo quisiera realmente corregir al 100% la estética del paciente, están de acuerdo conmigo que prácticamente habría que cambiar todas las coronas. ¿Por qué? Porque el tamaño de este diente, si ustedes lo ven para hacer un lateral, es un diente muy grande. De hecho, tiene casi el mismo tamaño que los centrales, mientras que este lateral es muy pequeño. Entonces, yo al no tener la posibilidad de cambiar esta corona y al haber cometido ese pequeño error, se ve un diente muy grande y aparte se ve un diente salido que no le agradaba a mi paciente. ¿Qué fue lo que yo hice? Pues, tuve que repetir la corona. Como, aquí vemos el mismo problema, vemos cómo esta corona va hacia afuera y aparte de todo, el técnico no logró cerrar perfectamente los puntos de contacto de mi corona. Aquí los pueden ver abiertos. Otra razón por la que a la paciente no le gustaba este trabajo protésico. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Pues prácticamente lo que a mí se me ocurrió. Ay, ¿qué pasó? Discúlpenme, no sé qué hice. Déjenme, vamos a
Empezar de aquí. Listo, discúlpenme. Lo que pasó es que yo tuve que comprar un aditamento angulado y lo que hicimos fue corregir con el aditamento angulado, hicimos una corona que realmente pudiera seguir esa forma que nos pedía la paciente. Si ustedes ven la forma de la corona, ya tiene esa convexidad que nos estaba pidiendo y tiene ya una forma más adecuada, que era lo que nos estaba pidiendo nuestra paciente. Aquí podemos ver ya la estética, vemos que es una estética adecuada, pero tuvimos esa pequeña complicación. Ahora, es importante para mí que cuando yo hago un caso post-extracción, yo tengo que evaluar la zona que voy a trabajar. Si se dan cuenta, quitamos el diente, la parte posterior. Este diente ya se había quitado un mes anteriormente. A mí me gusta quitar los dientes un mes antes, lo que me permite que haya ya una oclusión de los tejidos blandos y que haya una formación de un tejido queratinizado. Muchas veces cuando yo no me espero ese tiempo, tiendo a perder encía queratinizada. Y para mí como periodoncista, el tener tejido queratinizado me ayuda mucho el esperarme ese mes a que cierren los tejidos por sí mismos y hagan parte de mi trabajo. Ahora bien, hice la extracción del diente, si ustedes ven perfectamente mi alvéolo está sano y lo único que hicimos fue colocar nuestros dos implantes perfectamente paralelos y de esa manera nosotros colocamos hueso, una membrana de colágena y a mí en lo personal me gusta dejar los tapones de cicatrización ya expuestos desde el momento en que cierro los tejidos. Lo que hago es que con mucho cuidado perforo la membrana de colágena y pongo la membrana y posteriormente encima de ella coloco el tapón de cicatrización. Si ustedes notan, también a mí en la parte de posteriores me gusta usar ya los tapones amplios para que me empiecen a dar un perfil de emergencia para un molar y de esa manera facilitarme a mí el trabajo al momento de empezar a elaborar la prótesis. Aquí ustedes pueden ver que sanó perfectamente los tejidos. Tengo una buena cantidad de encía queratinizada que me va a dar soporte y me va a dar estabilidad para mi implante. Tengan en cuenta que muchas veces, si no tengo una buena cantidad de encía queratinizada, es una buena razón para que pueda empezar por esa zona una perimplantitis. Y la verdad es horrible estar tratando perimplantitis. Aquí podemos ver que los implantes están perfectamente sumergidos en el hueso y la prótesis está perfectamente montada sobre los implantes. Aquí podemos ver lo que yo les mencionaba. A mí me gustan mucho las chimeneas. ¿Por qué razón? Porque sobre todo en las zonas posteriores o cuando hacemos barras en los pacientes, es importante que podamos darles mantenimiento. Y una manera de darles mantenimiento fácilmente es tener la capacidad de quitar la prótesis para evaluar el implante y para limpiar los tejidos alrededor del implante. Por esa razón, a mí me gusta poderlos quitar. Ahora bien, aquí tenemos otro caso de un diente que se fracturó. Aquí podemos ver el diente fracturado. Disculpa que te moleste. Antes de ¿Cambias hacerles, tu tornillo cuando haces ese tipo de limpieza? Vemos aquí el hueso interdental. A mí me gusta mucho partir los dientes al momento de hacer la extracción, porque para mí es importante mantener los implantes, digo, el alvéolo perfectamente sano y mantener el hueso interdental perfectamente en una buena posición, porque es el hueso que yo voy a utilizar para la colocación del implante. Aquí pueden ver mi alvéolo,
perfectamente sano. Pueden ver mi hueso interradicular que está en una excelente posición y voy a colocar un implante de 5 milímetros. A mí me gusta mucho usar implantes de 5 milímetros en la zona posterior. Más grandes, no. Prefiero tapones amplios de 7 milímetros que me den ese perfil de emergencia. De igual manera, coloco mi injerto óseo, coloco mi membrana perforada con el tapón. Aquí lo que me hubiera gustado es tener un tapón más largo. Si se dan cuenta, me quedé corto. Ahora, me facilita al momento de la reentrada el hecho de que este tapón ya esté expuesto, porque nada más voy a tener que colocar un nuevo tapón que sea un poco más largo. Ahora bien, este es otro caso que tenemos. En esta situación decidimos hacer la extracción del diente y colocar un injerto de tejido conectivo de la tuberosidad al mismo tiempo que hicimos la extracción del diente. De tal manera que nosotros aquí podemos ver, de hecho esta foto me gusta mucho porque ya colocamos lo que viene siendo nuestro injerto en esta zona, está dando ya volumen por sí mismo, me está dando ya estabilidad al margen o a la cresta gingival, y ustedes pueden ver que aquí se respeta perfectamente el gap que habíamos mencionado anteriormente, que este gap durante más grande sea es mejor. Ahora, es importante, y yo siempre les digo, cuando voy a hacer un implante post-extracción, a mí me gusta hacer estas líneas para saber dónde va a ir el margen de mi diente y saber que mi implante o más o menos la chimenea de mi implante va a estar en una posición adecuada que no me afecte el manejo de mi prótesis. Ahora bien, ¿qué fue lo que hicimos? Este implante tenía 30 newtons, de tal manera que decidimos comprar un aditamento plástico para hacer este tratamiento con una guarda, y previamente en un modelo de yeso hicimos la preparación de nuestro diente que íbamos a colocar. Si ustedes ven, utilizamos la guarda transparente para que ésta le dé soporte al diente y de esa manera yo poder inyectar resina o acrílico y yo poder confeccionar ese provisional, permitiendo o creando mi perfil crítico y subcrítico y darle esta como pancita que hacemos últimamente para darle espacio a los tejidos blandos y que realmente le demos más estabilidad a los tejidos blandos en un implante post-extracción y que tengamos mejores resultados estéticos al momento de colocar la prótesis final. Ahora bien, aquí ya tenemos nuestro implante, ya elaboramos lo demás. Lo que decidimos fue colocar nuestro hueso y posteriormente colocamos una membrana perforada. Esta membrana, igual como les dije, perforada, me permitió que yo pudiera colocar mi provisional, pero yo con mucho cuidado coloqué tantita resina en la zona interproximal con la intención de pasar 2 puntos para poder tratar de traccionar las papilas y dar en un futuro un mejor resultado estético. Este caso lo realizamos en la Universidad Autónoma de Querétaro con los alumnos de prótesis. Por esa razón no tengo ya las demás fotos, pero para mí fue un caso bastante bonito, por eso quería mostrárselos. Ahora bien, cuando yo hablo del tipo 2, si ustedes recuerdan, en el tipo 1 eran de 2 a 3 milímetros por debajo de la unión amelocementaria la cresta ósea vestibular. En este caso ya tenemos la pérdida de una tercera parte de la cresta ósea, pero los tejidos blandos aún se encuentran en su posición adecuada. Si ustedes lo evalúan, prácticamente sí hubo pérdida de la cresta vestibular, pero todavía hay soporte de los tejidos blandos. Lo que va a ocasionar es que el tipo 2 es difícil de diagnosticar a simple vista, porque nosotros a simple vista va a parecer un diente sano. El problema
es que si ustedes al momento de sondear vamos a darnos cuenta que hay una pérdida de la tabla vestibular. Y si no contemplamos esa pérdida de tabla vestibular al momento en que yo coloque el implante y no hago un adecuado manejo de tejidos blandos y duros, lo que va a pasar es que en un futuro mi implante pueda tener una recesión. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que cuidar? Que si yo coloco el implante y hago un buen manejo y una buena selección de los materiales, es muy probable que tenga una tasa de éxito adecuada en este implante. Aquí tenemos un caso donde tenemos, si ustedes lo ven prácticamente, podemos ver que tenemos una tabla de vestibular a muy buena altura. A simple vista podría decir que es un tipo 1, pero al momento de sondear, yo sé que este implante, este alveolo no tiene una tabla vestibular adecuada, al punto que al momento de hacer la extracción, por no debilitar adecuadamente, se me desgarró ligeramente la tabla vestibular. Si yo hubiera tenido una tabla vestibular más alta, no hubiera tenido este desgarro tan fácilmente porque los tejidos blandos hubieran estado soportando a los duros soportan a los tejidos blandos. Ahora bien, reviso mi alveolo, lo limpio perfectamente y voy a colocar mi implante. Como tuve este desgarro, decidí colocar mi implante, coloqué una membrana, coloqué mi injerto y lo que hice fue cerrar la zona tratada. Pero tomé un injerto libre y lo que hice fue, si ustedes ven, le quité el epitelio a una parte del epitelio libre, del injerto libre, y únicamente dejé con epitelio la zona donde quiero que ocluya el alveolo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Coloqué mi injerto como si fuera que fuera de vestibular hacia lingual, dejé únicamente la parte queratinizada expuesta con la finalidad de que fuera cicatrizando los tejidos. Aquí podemos ver la radiografía, el implante se ve perfectamente, en la parte coronal se ve el injerto óseo que colocamos y aquí podemos ver la cicatrización a la semana. Posterior, aquí podemos ver cómo se ve, la verdad, la cicatrización de todos los injertos libres a la semana se ven horribles. Yo les digo que parece caca de paloma. La verdad, a nadie nos gusta, pero ya a las 3 semanas vemos que los tejidos empiezan a tomar, tienen una mejor irrigación, vemos que ya nuestros tejidos tienen ya un mejor soporte y empezamos a tener un mejor resultado. Aquí ya tenemos el resultado a un mes y posteriormente ya poco a poco fue madurando y mejorando la calidad de mis tejidos. Al punto que a los 6 meses ya decidí con mucho cuidado eliminar la menor cantidad de tejidos blandos posibles, colocar mi tapón de cicatrización, tomé una impresión y realicé un provisional durante, digamos que puse el tapón y mi provisional. Entonces ustedes pueden ver aquí ya el provisional, cómo empiezo a confeccionar la forma de los tejidos blandos y poco a poco, cómo estos tejidos blandos, aquí ya lleva más o menos un mes el provisional, pero pueden ir viendo cómo se van a ir acomodando y ya empezamos a tener un aspecto más natural de mi diente. Este caso todavía nos falta tomar impresiones, lleva apenas, falta la foto de la prótesis final porque estamos esperando a que terminen de cicatrizar los tejidos con el provisional. Este fue un caso complicado porque fue una paciente que ya la habían tratado varios dentistas. El problema que tuvimos es que esta paciente presentaba la fractura del canino y ella quería que se le realizara un puente prácticamente en esta zona, pero sin este canino era imposible colocar un puente. Ahora, la paciente no quería que quitáramos los dos
dientes centrales. Realmente era una paciente muy especial. Por tal motivo, yo lo que hice fue apoyar a mi referidor protésico, y lo que hice fue quitar únicamente el diente afectado. Si ustedes lo ven, aquí ya tenemos una pérdida considerable de la tabla vestibular por la misma fractura y por el manejo que han tenido en este diente, lo que va a ocasionar que, y aparte tenemos el colapso de esta zona, por lo que colocar un implante aquí no va a ser tan fácil. ¿Qué fue lo que hicimos? Usamos los expansores de Hyosen, que para mí son una maravilla. La verdad es uno de los mejores kits que ustedes pueden tener para la expansión de hueso. Preparé mi hueso mezclándolo con hueso autógeno, y lo que hicimos fue colocar 2 implantes de 3,7 milímetros con los tapones, como les había mencionado. Coloco mi hueso, yo de hecho perforo mis membranas y las coloco en la zona que yo quiero regenerar. ¿Qué pasa? Acuérdense que si yo no cuido en la parte vestibular que tenga de 1 a 1,5 milímetros de hueso en la tabla vestibular, es muy probable que a los 5 años yo tenga una recesión. Por eso para mí es muy importante. De hecho, yo les puedo decir que en la mayoría de mis casos, yo prefiero levantar un colgajo, revisar que mi tabla está bien, a menos de que con el Combin esté 100% seguro de que tengo hueso de más, pero les puedes decir que en el 80% de mis pacientes siempre hay que poner hueso. Es raro que tenga un paciente que sea perfecto. Entonces, ya con el tapón, suturo, aquí podemos ver los implantes que están perfectamente integrados a los 6 meses. Y aquí tenemos otro caso, de igual manera, donde tenemos ya una pérdida de la tabla. Colocamos el implante post extracción de la misma manera, y ustedes pueden ver que a mí me gusta mucho colocar tapones largos desde el inicio. En este caso sí cubrí el implante, tuvimos que esperarnos de 4 a 8 meses para posteriormente colocar el tapón de cicatrización, y de esa manera ya tener una zona adecuada para recibir la prótesis. Este es otro caso tipo, que yo clasifique tipo 2, porque tenemos 2 dientes en muy mal estado, que ya por el tiempo que tenían en boca con fractura, causaron una parte de la pérdida vestibular del diente, lo que iba a dificultar la colocación del implante. Ahora bien, la buena noticia es que teníamos una buena cantidad de hueso interdental, lo que me iba a favorecer la colocación de mi implante. De tal manera que utilicé, como les decía, una membrana con elastina, lo que permite que sea una membrana elástica, que sea fácil de colocar sobre los tapones de cicatrización. La perforé cuidadosamente y mezclé hueso autógeno con AOS. De tal manera que aquí tenemos nuestro defecto, colocamos los implantes en la mejor posición que teníamos, con una estabilidad primaria adecuada. Ahora bien, déjenles comentar que cuando yo coloco los tapones de cicatrización y quiero que sujeten la membrana, para mí es importante que el implante tenga una estabilidad también de 30 newtons, porque si no, la misma membrana va a jalar los implantes y voy a tener complicaciones. Entonces, prácticamente, si yo voy a dejar expuesto el implante, para mí es fundamental que el implante tenga una estabilidad primaria de 30 newtons. Posteriormente voy a colocar mi hueso y voy a cubrir mi hueso con esta membrana elástica, que voy a pasarla. Al ser elástica me permite que se abra la membrana y se pase a través de los tapones y cierre perfectamente la zona del defecto. Aquí podemos ver al momento de cierre. A mí personalmente me gusta mucho la sutura de teflón, se me hace muy limpia, además de que, bueno, es fácil de utilizar para mi gusto, y aquí podemos ver el resultado ya a unas 3 o 4 semanas de haber colocado los implantes.
Ahora, cuando hablamos de la clase tipo 3 de Nicolas Elian, estamos hablando que ya no solo hay una pérdida de la tabla vestibular ósea, también hay una recesión franca, es decir, son dientes donde ya tenemos una exposición radicular. Y este tipo de casos son los más difíciles de tratar post-extracción. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que corregir esa recesión, porque de tal manera, si no hacemos una buena decisión del caso, es muy probable que, sobre todo en zona anterior, dejemos una zona no estética. Aquí podemos ver un caso donde la tabla vestibular, podemos ver una recesión franca. De hecho, ustedes pueden ver la misma recesión en los dientes adyacentes, lo que va a dificultar el tratamiento de este paciente. Aunado en que en el momento en que yo hago mi colgajo para evaluar esta zona a trabajar, encuentro un tremendo defecto. Les soy sincero, en el momento en que yo vi el defecto, me dieron ganas de salir corriendo. Vean la pérdida ósea que tenemos alrededor del implante. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? Que al haber evaluado yo mi radiografía, yo sabía que el hueso basal en la parte apical era bastante adecuado, de tal manera que me animé a hacer la preparación de mi implante. Posteriormente coloqué mi implante. Este es un implante de 4x13 y de esa manera me di cuenta que mi implante tenía una buena estabilidad primaria. Pero ahora seguía, ¿qué es lo que yo voy a hacer para poder mantener el hueso en esta caja? Entonces lo que se me ocurrió fue lo siguiente. Prácticamente agarré una tachuela, o más bien dicho, dos tachuelas, y corté un pedazo de membrana y lo utilicé únicamente para reconstruir la pared vestibular que me faltaba. Ya que reconstruí esta tabla vestibular, lo que hice fue rellenarla de hueso. Aquí pueden ver cómo rellené de hueso esa tabla vestibular y posteriormente coloqué otra membrana de lingual hacia vestibular, como si fuera un calzón de zumo. Aquí pueden ver perfectamente la forma de calzón de zumo. Aquí parece, les digo, el calzón de zumo. Entonces, ya que logré una estabilidad de mi injerto, decidí suturar. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, es algo que les quiero compartir. Al inicio, cuando yo empecé a trabajar y hacer regeneraciones, cometía lo que para mí es un error. Hacía colgajos muy pequeños. En la actualidad, yo si hubiera hecho este caso, yo creo que me hubiera extendido un diente más. ¿Por qué razón? Porque así hubiera podido colocar una membrana más grande que realmente ocluyera una mayor cantidad de distancia. Más adelante les voy a enseñar algunos casos donde, por qué me gusta hacer cirugías más amplias. Aquí vemos la cicatrización del paciente a los 6 meses. Vemos que es una cicatrización adecuada. Y aquí viene algo que se me ocurrió a mí. Este era un paciente de pocos recursos. Prácticamente yo estuve apoyándolo en algunas partes de la prótesis. De tal manera que como no teníamos dinero para comprar un aditamento provisional, lo que hicimos es con la misma montura del implante, le colocamos resina dándole la forma del contorno crítico y subcrítico del diente. Y lo que hicimos es utilizar la plataforma para colocar un provisional, además de que colocamos un injerto para darle más volumen a estos tejidos. Aquí podemos ver cómo va la maduración de estos tejidos y lo que logramos es que ya a los 3 meses posteriores de haber utilizado este provisional fabricado de manera casera, ya colocamos una prótesis definitiva que, les soy sincero, para la cantidad de dinero y de materiales que tuvimos que utilizar
para este caso les puedo decir que yo estoy contento con el resultado porque es un resultado bastante bueno para considerar el número de cirugías que realizamos y el haber utilizado un provisional hecho en casa. Ahora bien, aquí tenemos otro caso de una paciente mayor, y es una paciente mayor de 80 años, que lo primero que siempre hacemos es tratar de convencer a la paciente no solo de tratar el diente afectado. Siempre cuando hablamos con nuestra paciente, este diente estaba fracturado. Ustedes pueden ver aquí la resina que le colocó otro dentista con la finalidad de mantener el diente lo más posible. Pero yo al momento de ver al paciente, lo primero que noté son las recesiones que presenta. Todo paciente que tiene recesiones, sea por migración, ahora sí, por erupción pasiva o erupción activa, son pacientes que va a ser más difícil el manejo de los tejidos. De tal manera que a esta paciente yo primero le ofrecía que tratáramos estas recesiones, pero la paciente no aceptó. De tal manera que lo que hablé con el protesista es que posteriormente a la cirugía, después corrigieran estas resinas que para mí, la verdad, estaban mal ajustadas. ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos la preparación de nuestro alveolo. Ustedes pueden ver que es un alveolo muy lastimado. Colocamos el implante, colocamos un tapón, colocamos la membrana, como les digo, dejando el tapón expuesto, que es una de las cosas que a mí más me gusta hacer, y posteriormente volví a pegar el mismo diente a los dientes adjuntos. Posteriormente, ya con el tiempo, arreglaron un poco mejor las resinas y colocaron un provisional. Apenas están ahorita manipulando los tejidos para darle un mejor manejo a estos tejidos blandos. Aquí tenemos otro caso donde nosotros podemos ver perfectamente que hay una recesión de los tejidos. Este caso, al igual que el pasado, a mí me hubiera gustado haber extendido mi colgajo, pero es de los primeros casos en donde yo estuve tratando este tipo de situaciones. Yo me hubiera extendido un poco más para que hubiera sido más fácil para mí la colocación de mi membrana. De tal manera que teniendo este defecto, colocamos nuestro implante. Yo decidí levantar el colgajo para poder fijar la membrana. Si se dan cuenta, aquí únicamente fijé la membrana por vestibular y lo que hice fue un provisional. Utilicé un aditamento provisional para hacer un tapón individualizado. Posteriormente, adapté mi membrana a que cerrara perfectamente con este tapón, y lo que voy a mantener es el perfil crítico y subcrítico, y esto lo estoy empezando a hacer sobre todo en casos donde no tengo esa estabilidad que yo quisiera y quiero mantener el perfil crítico y subcrítico, sobre todo cuando no quiero hacer una carga inmediata. Ahora bien, ya que hablamos de los casos donde el paciente hicimos un implante post-extracción, ahora tenemos que hablar un poco sobre los casos donde tengo que quitar el diente y voy la zona de los alveolos donde ya hicimos la extracción del diente. Para esto es importante que nosotros entendamos cómo es la cicatrización de un alveolo en el tiempo. Tengan en cuenta que en los primeros 4 días el epitelio va a migrar en una dirección de coronal y poco a poco va a ir migrando hacia apical, tanto del lado vestibular como del lado palatino. Lo que va a ocasionar es que los tejidos se van a empezar a invaginar. Por eso es importante que nosotros entendamos que durante este periodo las células o el coágulo va a empezar a migrar de apical hacia coronal, mientras que el epitelio está migrando de coronal hacia apical. Lo que tenemos que ver es que esta migración muchas veces va a ocasionar que esta tabla vestibular que nosotros
estamos tratando de cuidar, con el tiempo se vaya perdiendo. De tal manera que prácticamente esta es la forma en cómo se va a ir remodelando el hueso. Tenemos que entender que el coágulo a los 7 días se va a estabilizar perfectamente en esta zona y de 2 a 3 semanas va a empezar ya un crecimiento de la base hacia coronal y este nuevo hueso se va a empezar a mineralizar poco a poco, lo que va a ir ocasionando que con el tiempo haya esa pérdida de la pared vestibular y haya ahora sí que una pérdida horizontal de hueso y poco a poco vamos a tener un proceso alveolar residual, teniendo como resultado que a los 100 días ya vamos a tener una densidad radiográfica total. Tengan en cuenta que el proceso de cicatrización no tarda 100 días, normalmente tarda aproximadamente unos 5 o 6 meses hasta 8, que es cuando vamos a tener un resultado real. Tengan en cuenta que la pérdida de hueso principalmente se va a dar en los primeros, en el primer año se va a perder la mayor cantidad de hueso en ese tiempo. De tal manera que para mí es importante que nosotros entendamos que las causas de la pérdida de un diente no siempre va a ser solo una causa, sino que muchas veces estas causas pueden venir combinadas. Entre ellas, una enfermedad periodontal, tanto horizontal o vertical, que me generen un defecto más difícil de tratar, como fracturas que causen la inflamación de los tejidos que rodean al diente, como lesiones apicales que al momento en que yo quite el diente tenga un defecto muy difícil de tratar. Y aquí es cuando nosotros tenemos que evaluar si es posible colocar el implante de manera inmediata o si nosotros tenemos que darle más tiempo a este tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces, si logramos colocar el implante de manera inmediata, tenemos que hacer una regeneración más grande. Y en algunas ocasiones es más sano quitar los dientes y regenerar primero y posteriormente colocar los implantes. Aquí tenemos un caso donde la verdad los dientes ya tenían una enfermedad periodontal bastante avanzada, además de que los dientes estaban fracturados. Al momento en que yo abro mi colgajo, encuentro que realmente hay una destrucción enorme en los tejidos. Decido colocar mis implantes, pero si yo dibujara mi defecto, podemos ver que es un defecto enorme. Prácticamente es un defecto tanto horizontal como vertical. Ahora, yo decidí colocar el implante al mismo momento porque tuve una buena estabilidad primaria. De tal manera que cuando yo coloco mis implantes, veo que existe la posibilidad de que coloque hueso, coloco una membrana perforada y de esta manera podemos ya mejorar tanto la estabilidad de los tejidos blandos como de los tejidos duros. Aquí pueden ver al momento en que yo cierro los tejidos, la verdad es quedó bastante bien. Aquí tenemos la cicatrización a las 3 semanas. Vemos que hay una buena estabilidad de los tejidos blandos. Aquí se perdió un poco de tejidos, por lo que posteriormente decidí colocar un injerto conectivo para mejorar. Ahora bien, como yo les mencionaba, en este tipo de casos a mí me gusta generar chimeneas, de tal manera que en este caso, al colocar el implante, tuve que manejar una chimenea por vestibular, lo que fue un poco más complicado porque tuve que igualar la chimenea con resina de cierto color. Ahora bien, aquí tenemos otro caso donde se decidió hacer la extracción un mes antes, dejando que los tejidos blandos cerraran por sí mismos, y aquí tenemos un defecto bastante amplio. Aquí podemos ver el defecto y decidimos colocar 2 implantes. En la radiografía ustedes podían ver que teníamos una buena cantidad de hueso en la base, en la parte basal, de tal manera que colocamos nuestros pines, vemos que hay una buena sujeción de los pines en el hueso basal y por tal manera decidimos colocar 2 implantes de 5 milímetros. Posteriormente colocamos hueso en el defecto
una membrana. Aquí sí decidí colocar la membrana cerrada porque si ustedes lo veían, yo no tenía una estabilidad primaria de 20, tenía una estabilidad primaria de 20 newtons, lo que ocasionaba que muy probablemente si dejaba expuesto mi implante lo fuera a perder con el tiempo. Cerramos utilizando nylon y a los 6 meses tenemos una buena cicatrización, una buena calidad de los tejidos blandos. Aquí podemos ver cómo realmente hubo un crecimiento del hueso alrededor de los implantes y así decidimos hacer la siguiente fase, que fue colocar 2 tapones de cicatrización de 7 milímetros, permitiendo que empezaran a dar ese perfil de emergencia para colocar molares. Aquí vemos perfectamente estos tapones y ahora sí decidimos colocar nuestras coronas terminadas. Ahora bien, aquí tenemos otro caso donde el paciente de igual manera tuvo una fractura, tenía una pérdida de la tabla vestibular a causa de un choque. Creo que este paciente se cayó de una motocicleta de boca, perdió los dientes, perdió la tabla vestibular y decidimos, el protesista y yo, quitar primero los dientes antes de empezar el procedimiento. A los 2 meses del accidente, yo ya decidí empezar a hacer mi cirugía y aquí podemos ver el defecto, que es un defecto bastante grande en la zona del central. De tal manera, evaluamos nuestro defecto, fijamos con tachuelas una membrana de colágeno en la parte posterior y colocamos 2 implantes. Posteriormente, al colocar los implantes, colocamos una gran cantidad de injerto óseo de nuestro seno injerto y fijamos nuestra membrana con tachuelas también por la parte vestibular. Y seguido a esto, cerramos utilizando Vicryl. Cuando hago este tipo de procedimientos, a mí me gusta usar suturas un poco más gruesas. Cuando hago tratamientos mucogingivales, me gusta utilizar suturas 6 o 7 ceros, pero cuando estoy hablando de regeneraciones, me gusta utilizar suturas entre 4 y 5 ceros. La cicatrización a la semana. Aquí tenemos la cicatrización ya a los 6 meses y aquí podemos ver la osificación de los implantes. Vemos que hay una integración adecuada después de haber tenido este defecto tan grande por el accidente. Aquí vemos que logramos erradicar ese defecto, una buena integración de los implantes. Y aquí está el caso ya en provisionales. Aquí el protesista está empezando a preparar, va a preparar prácticamente de canino a canino para que realmente haya un cambio estético y mejorar la situación de nuestra paciente con el accidente. Aquí tenemos otro caso. En este caso, el paciente tuvo igual un accidente de carro y perdió los 3 dientes, lo que vienen siendo los 2 centrales y un lateral. De tal manera, quitamos estos dientes que estaban fracturados y lo que decidimos fue esperarnos un mes a que maduraran los tejidos blandos. Posteriormente a este mes, hicimos ya la entrada y encontramos que había una fenestración en nuestro alveolo, lo que iba a dificultar el pensar en colocar implantes de manera inmediata, además de que no tenía un hueso basal adecuado para colocar implantes. De tal manera que lo que yo decidí hacer fue primero rellenar este defecto con el seno injerto mezclado con hueso autógeno, pero como yo quería tener más volumen, si se dan cuenta, yo coloqué todavía más material para que de esta manera pudiera fijar una membrana sobre este injerto y tener más volumen y poder tener una mejor zona donde yo pueda después colocar mis implantes. Aquí con lo que tuve que pelearme un poco es que el protesista realmente no hizo un provisional muy bonito, lo que cuando yo quité el provisional para ya a los 8 meses colocar mis implantes,
vemos que hay un poco de inflamación en los tejidos blandos. Al ver que no era una inflamación muy grande, decidí continuar con la operación y lo que hicimos fue colocar 2 implantes de 13 milímetros de largo y al mismo tiempo coloqué un injerto conectivo para mejorar la estabilidad de mis tejidos blandos. Suturamos, aquí como pueden ver, con nylon y esperamos alrededor de 3 meses con otro provisional ya más adecuado, y aquí podemos ver ya la prótesis terminada. Este paciente lo que tenía difícil es que era un paciente clase 3, era prógnata todo lo que daba. Entonces, durante el proceso de estar elaborando las coronas, también se subieron, se trató de ocultar con ortodoncia un poco esa clase 3 de la parte de los dientes inferiores. Ya que hablamos un poco de este periodo, es importante para mí que nosotros entendamos que desde el momento en que quitamos el diente, vamos a perder durante los 3 primeros meses 2/3 partes del hueso que nosotros podemos utilizar para colocar el implante. Por eso es importante que si nosotros quitamos el diente, si tenemos la posibilidad de colocar el implante inmediatamente, colocarlo, y si no podemos, es mucho mejor preservar el alveolo que esperarnos a que se pierda todavía una mayor cantidad de hueso. Vean que prácticamente el 50% del hueso se va a perder durante el primer año y poco a poco en los siguientes 3 años va a haber una mayor pérdida. Pero el primer año es el más importante. Por eso es que hay que tratar de cuando tenemos un paciente con pérdida de dientes en los procesos edéntulos, que no pase más tiempo, porque si no es complicarnos el tratamiento. De acuerdo al doctor Homley Wang, aquí podemos también ver que él utilizó lo que es la clasificación de Siebert, nada más que el doctor Siebert, en lugar de clasificar los defectos en horizontales, verticales y combinados, él los clasificó en clase 1, clase 2 y clase 3. Nada más que el doctor Wang se le hizo más fácil clasificarlos utilizando la letra inicial del tipo de defecto, y lo que él agregó fue el decir la cantidad de tejido que se pierde. Es decir, tenemos un horizontal con una pequeña pérdida ósea que va de 2 a 3 milímetros de pérdida, o un defecto horizontal con una pérdida moderada de tejido que va de 4 a 6 milímetros, o una gran cantidad de pérdida. De tal manera que podemos clasificar los defectos en base no solamente de la forma en que perdemos el tejido, sino en que también podemos clasificarlo en la cantidad de tejido perdido. Ahora bien, el mismo doctor Wang menciona que para poder tener éxito en una regeneración más complicada de un proceso alveolar edéntulo, es importante tener en cuenta el principio del PAS. ¿A qué se refiere con eso? Primero tenemos la P, que es prácticamente el cierre primario de los tejidos blandos, liberando la tensión y permitiendo la cicatrización en primer plano de los tejidos. Seguido de la letra A, que se refiere a que tanto el injerto como la manipulación de los tejidos, como las membranas, permitan la angiogénesis y permitan que haya una formación de un coágulo y una vascularidad adecuada de los tejidos que estamos queriendo formar nuevamente, y que prácticamente todos los materiales que manejamos permitan esa vascularidad para que realmente ese material que usamos de andamio se forme en un hueso vascularizado. Luego tenemos la primera S, que se refiere a la formación de espacio y el mantenimiento de ese espacio para que las células lo utilicen. Acuérdense que si yo hiciera unas carreritas entre el epitelio, el tejido conectivo y el hueso, pues el hueso siempre es lento. Va a tardar de 4 a 6 meses en cicatrizar, mientras que los tejidos blandos van a crecer entre 14 y 21 días.
Y aquí el problema es que el primero que llegue a la meta va a detener el crecimiento de los demás tejidos. De tal manera que cuando nosotros queremos crear un espacio, se refiere a que nosotros vamos a mantener a los tejidos blandos lejos para que el hueso pueda utilizar ese espacio y realmente formar un nuevo hueso. Y finalmente, la estabilidad tanto del implante como la estabilidad de los materiales. Cuando yo hablo de regeneración, es importante que sepamos que tenemos que fijar los materiales, que no tienen que tener micromovimientos. Si hay micromovimientos, va a tardar más o podemos perder el injerto o se puede contaminar. Por eso es importante que sigamos este principio de paz. Ahora bien, vamos a empezar a tratar defectos colocando implantes en rebordes donde no hay ya suficiente hueso. En este caso, donde hay una pérdida horizontal, vemos que prácticamente tenemos un reborde residual de 2 milímetros. Lo que tuvimos que hacer es que utilizando el sistema de expansión de Hyocel, con mucho cuidado colocamos nuestro implante. Pero si ustedes se dan cuenta, el defecto tiene una forma cóncava. Lo que está ocasionando es que las cuerdas, la parte apical del implante está en hueso basal, la parte coronal del implante está en el margen, pero la parte media de las cuerdas están expuestas. Si yo no coloco un material adecuado, posiblemente voy a tener la exposición de mis cuerdas. Ahora bien, aquí tengo que mencionarles lo mismo. Esto es de mis primeros casos que empecé a regenerar. Yo aquí me hubiera extendido más, hubiera hecho un colgajo mucho más largo. ¿Por qué? Porque al momento en que yo quiero fijar mi membrana, la quiero poder fijar ahora sí que tenga unos 360 grados de hueso de soporte adecuado. Pero al inicio, todos empezamos con la idea de que hay que hacer colgajos pequeños y ya después de que tú oyes o tomas cursos tanto con el doctor Carvalho como con el doctor Itzvan Urban, ellos te van a decir grandes cirujanos, grandes colgajos. Entonces es cuando nosotros tenemos que aprender a cuándo debemos de hacer colgajos grandes y cuándo vamos a hacer colgajos más, con más preservación. En este caso, como yo lo que quiero regenerar más, no era un caso para hacer colgajos pequeños. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ustedes véanlo, aunque fijé adecuadamente mi membrana, a mí me hubiera gustado haber tenido un poco más de membrana en esta zona para yo haber cubierto un poco más mi injerto. Gracias a Dios no tuve complicaciones. Esto yo lo aprendí ya posteriormente, poco a poco. De hecho, eso es la parte interesante de tomar fotos de todos tus casos, porque puedes empezar a autocriticarte y decir, ¿qué es lo que hicimos hoy? Ah, pues creo que la regamos porque mi colgajo no fue adecuado. Entonces, muchas veces nuestras fotos, aparte de darnos la oportunidad de enseñárselas y compartir nuestros conocimientos y aprendizajes con ustedes, también nos permite a empezar a hacer autocrítica con nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tuvimos que esperar, aquí fijamos nuestro diente, vemos que hay una buena cicatrización a los 6 meses y posteriormente hicimos ya la corona definitiva. Si se dan cuenta que ya empezamos a utilizar los principios de contorno crítico y subcrítico y creo que con todo y la regeneración tuvimos un buen resultado. Ahora, este es uno de mis casos más nuevos. Aquí podemos ver que es un paciente que tiene una pérdida horizontal bastante severa, sobre todo de lo que viene siendo de primer molar a lo que viene siendo el canino. Ustedes aquí lo pueden observar perfectamente. Aquí deberíamos tener una mayor cantidad de hueso. Prácticamente tenemos una pérdida bastante grande de tejidos en esta zona, por lo que con mucho cuidado decidimos reflejar nuestro colgajo, colocamos 3 implantes. Si ustedes se dan cuenta,
uno de mis implantes está colocado en la zona del canino. Muchos me preguntarán, doctor, ¿por qué no lo pone en la zona del lateral? Porque a mí prefiero dejar el lateral volando, porque a mí me gusta mucho hacer lo que hace el doctor Mitch. Para mí el canino y el primer molar son dientes que él llama dientes clave y para mí es fundamental colocar un implante en esa zona. Ahora bien, podría tener el espacio para el lateral, pero si se dan cuenta me quedaba poco espacio para colocar un implante chico y hubiera tenido un problema estético. De tal manera es que preferí colocar un implante más amplio en la zona del premolar. Ya que coloqué mis implantes, como tenían una buena estabilidad primaria, fijé una membrana con elastina, una membrana colágena con elastina, la tacholeamos, la perforamos, utilizamos los tapones como sustento, colocamos una gran cantidad de hueso xenoinjerto combinado con hueso autógeno. De hecho, yo siempre trato de utilizar en este tipo de regeneraciones 50% de hueso autógeno, 50% de hueso de xenoinjerto. Muchas veces el hueso lo tengo que tomar de lo que viene siendo el mentón, o en algunas ocasiones utilizo el cincel de back action o algún raspador de hueso para colectar una buena cantidad de hueso autógeno y posteriormente combinarla con mi hueso. Ya que colocamos nuestro hueso, voy a tacholearlo. Para mí es importante, como habíamos visto en la técnica de Paz, mantener nuestro hueso inmóvil, mantener también el espacio que queremos regenerar y posteriormente cerramos. Sin que haya tensión de los tejidos, tratamos de cerrar lo mejor posible. Y les tengo que comentar que cuando yo coloco los tapones de cicatrización, estos me ayudan mucho a liberar la tensión de los tejidos, porque no es lo mismo afrontar los tejidos al 100% a tener algo que me está dando un poquito de espacio donde jugar. Aquí podemos ver la cicatrización al mes. Vemos que es una cicatrización bastante buena. A lo mejor entre los implantes va a haber una cicatrización por segunda intención, pero lo bueno es que mi membrana, esta membrana con elastina, la verdad me permite perfectamente hacer esto porque no se contamina y permite la granulación del tejido sin que se pierda. Entonces, ustedes pueden ver perfectamente que mi injerto quedó en una muy buena posición. Realmente hubo una regeneración adecuada, tanto horizontal como vertical, y aquí tenemos ya el caso terminado. ¿Qué es lo que me hubiera gustado hacer en este paciente? Nada más que el paciente ya le corrió y no me aceptó esa parte. Puedo decir que tenemos cierto ancho de encía queratinizada en ciertas zonas, pero me hubiera gustado haber colocado un injerto libre. Aquí tenemos ya la radiografía de los de las coronas están perfectamente bien selladas. Lo que sí es que este paciente es muy limpio y generalmente va cada 3 meses a mantenimiento. Le puedo decir que esta es la foto a los 2 años de haber colocado todo, y la verdad se está bastante bien. Entonces, por eso tampoco me arrepiento tanto de que no he colocado el injerto. Vamos a ver a los 5 años, si sigue así, pues ya lo hicimos. Si empiezo a ver signos de inflamación, pues a lo mejor voy a tener que colocar el injerto. Aquí tenemos un caso de pérdida vertical. Tengan en cuenta que es muy raro que tengamos un caso 100% vertical, ya que de manera fisiológica, cuando yo tengo la reabsorción del reborde, siempre va a haber un poco de pérdida horizontal y posteriormente va a empezar la pérdida vertical. En este caso, lo que decidimos fue lo siguiente. Aquí pueden ver cómo tengo una pérdida vertical importante del hueso. Vamos a utilizar nuestra guía quirúrgica para colocar nuestros implantes, y de esa manera voy a colocar mi hueso mezclado como les había comentado. Colocamos de igual manera una membrana tanto de colágena densa, y aquí podemos ver el cierre de los tejidos.
Aquí me hubiera gustado, la verdad, que el protecista hubiera, aquí mi referidor apenas estaba empezando a aprender a hacer manipulación de tejidos blandos. Si se dan cuenta, aquí me hubiera gustado más que hubiera hecho un poco mejor aquí el contorno en estas troneras para que se hubiera hecho una mejor papila. Ahora, este caso ya tiene como 3 o 4 años y sigue estando estable. De tal manera que yo en un futuro sí le he pedido a mi rehabilitador que trate de cambiar esa prótesis, pero pues también hemos estado, digamos que tratando con el paciente para que él junte un poco de dinero para pues no tener que cargar con el 100% de esto. Aquí tenemos un caso combinado donde tenemos una pérdida tanto horizontal como vertical. En este caso, en la parte donde queríamos colocar el implante, que es en esta parte del canino, vemos que no hay un suficiente espacio ni tanto vertical como horizontalmente. De tal manera que decidimos colocar el implante posterior. Colocamos, hicimos una regeneración horizontal y vertical, fijamos la membrana también con tachuelas, como les comento, para mí es muy importante la fijación del material con tachuelas y de esa manera eh, permito que haya una buena cicatrización de hueso. Es posible que cuando yo vaya a colocar el implante en la zona del canino, voy a tener que hacer un poco una nueva regeneración para terminar de regenerar la zona afectada. Aquí tenemos un caso más donde intentaron regenerar anteriormente, donde no tuvieron éxito y honestamente lastimaron los tejidos de tal manera que yo limpié perfectamente, esperé a que maduraran ligeramente los tejidos blandos y decidí hacer la entrada a mi proceso residual. Teniendo mi proceso residual con los expansores de Hyosen, coloqué 2 implantes de 375 milímetros y posteriormente, ya en una buena posición mis implantes, coloqué una gran cantidad de seno injerto mezclado y como les comento, siempre fijo mis membranas. En este caso, como la paciente ya se había gastado mucho dinero en el primer tratamiento, no me pudo pagar las tachuelas, de tal manera que yo lo que hice fue liberar el periósteo y suturé la membrana al periósteo. Esta es una buena alternativa para fijar la membrana y puedo decirles que si lo hacemos con materiales reabsorbibles de larga duración, es bastante estable el tratamiento. Aquí tenemos la cicatrización a los 6 meses y la prueba de metales y el caso terminado. Vemos las radiografías, vemos que logramos ganar suficiente hueso, hay una buena estabilidad del hueso en los dientes y aquí tenemos otro caso donde tenemos una pérdida importante horizontal como vertical. Aquí podemos ver el defecto, fue en una zona donde habían colocado un implante anteriormente, tuvo perimplantitis, se perdió el implante. Aquí vemos la cirugía de cómo tomamos el hueso del mentón utilizando la fresa recolectora de la marca Hyosen. Coloco hueso en la zona donadora, lo mezclo mi hueso con el seno injerto, fijo la membrana de colágeno, realizo la preparación de mi lecho receptor y aquí vemos el injerto y la fijación de la membrana con tachuelas. Y acuérdense, cuando hacemos este tipo de regeneraciones, tenemos que esperarnos más o menos 8 meses para colocar el implante. Aquí tenemos la cicatrización. Y bueno, aquí tenemos uno de mis casos más especiales. Este caso fue uno de los primeros casos donde tuve que regenerar. Si se dan cuenta, tenemos una pérdida tanto horizontal como vertical. Colocamos el implante y tuvimos que aumentar una gran cantidad de hueso, fijar la membrana con tachuelas, pero al igual que en los otros me hubiera gustado haber extendido un poco más mi colgajo. Pero ¿qué fue lo difícil de este caso?
que al inicio la paciente tenía por un batazo, tenía mal lo que viene siendo el central y el lateral, pero la paciente estaba muy renuente a que quitáramos el lateral, de tal manera que decidimos primero tratar el diente más afectado, logramos regenerar los tejidos, mantener los tejidos y posteriormente decidimos con una técnica de post-extracción colocar un implante, colocar hueso, una membrana de una manera más conservadora, colocar un provisional, un implante de carga inmediata, y aquí tenemos el resultado final de la paciente. El único problema es que este caso nos llevó alrededor de 2 años el terminarlo. Aquí pueden ver el resultado, creo que es bastante aceptable para cómo estaba la paciente, tuvimos una ganancia importante de los tejidos y bueno, este es un caso, quiero enseñarles otros casos donde podemos utilizar este material. Tenemos casos donde podemos usarlo en pacientes desdentados, donde normalmente va a haber una mayor cantidad de pérdida de hueso en las zonas posteriores. Aquí lo que decidimos fue colocar 3 implantes en la parte anterior, utilizando hueso y membranas, y aunque colocamos hueso y membrana, decidimos hacer carga inmediata en este caso, ya que iba a ser usando locators. Aquí podemos ver que a los 6 meses, a pesar de que el paciente estuvo utilizando la dentadura, el mismo locator me ayudó a que no presionara la prótesis, el hueso que colocamos, y tenemos una cicatrización bastante adecuada. ¿Por qué a mí me gusta colocar 3 locators en la parte anterior? Porque puedo formar un triángulo. Uno de los problemas que yo llego a tener con los pacientes cuando colocamos 2 locators es que llegan a moverse un poco las prótesis y es incómoda para el paciente. Si yo pongo un tercer locator en la parte anterior y formo este triángulo, realmente les ayudo mucho. Y les puedo decir que en pacientes con poco dinero también es una buena opción en la parte superior. Aquí lo que sí decidí es que antes de hacer el enmuflado, hicimos una pequeña base metálica, porque al tener implantes, los pacientes tienden a morder más fuerte y tienden a romper las prótesis. Entonces ya con esta alma de metal logramos hacer que la prótesis dure más tiempo. La prótesis superior tiene con ella el paciente alrededor de 15 años. Estamos en proceso de que la vamos a reemuflar porque ya está un poco desgastada. El siguiente caso es, lo operé con una alumna muy querida, que de hecho es su mamá. El caso es que ella colocó un implante y nosotros a simple vista podemos ver que está perfecto. El problema es que al momento de hacer nuestro colgajo, nos damos cuenta que hay una pérdida ósea circunferencial alrededor del implante. ¿Qué es lo que decidimos hacer? Con una fresa de diamante tratamos toda la superficie, posteriormente con una fresa de pelos de carburo acondicionamos la superficie del implante para posteriormente colocar hueso, fijar una membrana y de igual manera, como el implante estaba integrado, utilizamos un tapón de cicatrización más largo para darle estabilidad a esta membrana, y aquí pueden ver que tenemos un perfecto cierre primario y aquí tenemos la cicatrización a los 2 meses. Creo que es bastante buena la cicatrización y yo creo que vamos a poder salvar ese implante. Y por último, tengo este caso donde se nos fracturó un implante. Aquí podemos ver nuestro implante fracturado. Como el paciente era extranjero, yo ya llevaba alrededor de 4 meses, lo que ocasionó que tuviéramos una pérdida importante de hueso. Lo que decidimos fue colocar un implante un poco en la parte del premolar para después hacer un volado para el otro premolar, porque este paciente, al ser americano, también se iba a ir. Y de esa manera colocamos hueso en el defecto, una membrana de colágena, y pues estamos ahorita esperando a que regrese el paciente para que se haga una nueva prótesis. Ahora bien, yo por último me gustaría compartir con ustedes algunas de mis conclusiones, en las cuales es muy importante la selección adecuada de la técnica quirúrgica, al igual de los materiales que vamos a utilizar.
Tengan en cuenta que actualmente tenemos excelentes materiales de regeneración, pero si no tenemos el conocimiento de la biología o de la técnica que vamos a utilizar, podemos tener complicaciones. Y aún con que nosotros seamos muy diestros trabajando, durante más casos veamos, siempre puede existir una complicación. También tengan en cuenta que dependemos al un muy buen porcentaje a cómo sea el paciente. Si el paciente se cuida, vamos a tener buenos resultados. Si es un paciente complicado, pues vamos a sufrir. Y es muy importante respetar los tiempos biológicos. ¿A qué me refiero? No por ir rápido vamos a tener más éxito. Al contrario, yo tengo que darle tiempo a los tejidos blandos de madurar y de cicatrizar. Si yo les doy tiempo, voy a tener éxito. Ahora bien, el AOS es un excelente senoinjerto de lenta reabsorción que nos ayuda a mantener el volumen y la estabilidad de los tejidos que estamos regenerando. De tal manera que yo en mi práctica les puedo decir que el AOS es un excelente material de regeneración y yo prácticamente lo utilizo en el 80% de los casos. Cuando no lo llego a utilizar, pues les voy a ser sincero, hay veces que es tan demandado que luego no lo podemos conseguir. Y es cuando tengo que estar sufriendo consiguiendo otros materiales, porque realmente para mí mi material favorito es mi AOS. Y bueno, espero que les haya agradado, espero que les hayan gustado los casos y estoy para ustedes por si tienen alguna duda.